¿Alguna vez te has puesto a pensar que podría haber historias secretas sobre Dios y la creación del mundo que te han ocultado? Imagina descubrir que el calendario que usamos está equivocado y que existe un tiempo sagrado creado por el mismísimo Dios, pero que pocos conocen. En este video vas a explorar un libro misterioso y prohibido por la mayor parte de las iglesias cristianas, el intrigante Libro de los Jubileos. ¿Te da curiosidad saber por qué este texto tan revelador se ha mantenido en secreto? Entonces, ya deja tu like y suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que vamos a revelar podría cambiar todo lo que crees saber. El Libro de los Jubileos forma parte de la Biblia ortodoxa etíope, pero ha sido prohibido en casi todas las demás iglesias cristianas del mundo. ¿Por qué será que un texto que promete llenar lagunas de la historia bíblica ha sido rechazado y censurado? ¿Será que existe algo en estas páginas que podría transformar completamente tu manera de ver la Biblia, la fe e incluso tu propia relación con Dios? Vas a descubrir todo eso hoy. Prepárate para desvelar secretos impresionantes sobre cómo Dios creó no solo el mundo, sino que también estableció un orden divino para el tiempo, algo que podría cambiar radicalmente la forma en que vives y percibes tu propia existencia. Pero antes de que empecemos, ya deja tu like para que este mensaje llegue a más personas. Y no se te olvide suscribirte al canal para acompañar más revelaciones sorprendentes como esta. Vamos juntos a entender lo que este libro prohibido tiene que enseñarnos y cómo estos conocimientos pueden cambiar tu vida hoy mismo. El Libro de los Jubileos presenta un calendario solar fascinante y minuciosamente organizado por Dios, completamente diferente de aquel que utilizas hoy. Este calendario está compuesto por 364 días, divididos en 4 estaciones perfectas, cada una con exactamente 91 días, garantizando que días sagrados, como el sábado y los festivales religiosos, siempre sucedan en las fechas correctas. ¿No parece increíble pensar que hay una estructura divina del tiempo creada directamente por Dios, especialmente para garantizar armonía y orden en nuestras vidas? Sin embargo, el mundo parece haber olvidado completamente este calendario sagrado. El Libro de los Jubileos revela algo sorprendente que tal vez nunca te hayas imaginado. Antes de que Dios creara al hombre, Él estableció ángeles para supervisar y controlar fenómenos naturales, incluyendo los movimientos celestiales y los cambios climáticos. Cada ángel recibió una tarea específica, velando no solo por los acontecimientos del cielo y de la tierra, sino guardando también las leyes de Dios. Piensa por un momento. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre cómo los acontecimientos naturales a tu alrededor pueden formar parte de un orden celestial invisible a tus ojos? Estos ángeles no solo entregan mensajes divinos o vigilan a la humanidad. Ellos literalmente controlan la estructura del tiempo establecida por Dios. Jubileos enseña que cuando nosotros, los humanos, perdemos ese alineamiento con el tiempo divino, todo empieza a desorganizarse en nuestras vidas, llevándonos a situaciones de confusión y caos. ¿Conoces esa sensación de que tu vida está fuera de control, de que los días pasan demasiado rápido o que siempre estás atrasado para todo? Tal vez la raíz de eso esté justamente en el distanciamiento de ese tiempo divinamente ordenado. Un punto intrigante e incluso controversial presentado en el Libro de los Jubileos es la insistencia de que la humanidad debería seguir exclusivamente el calendario solar de Dios, compuesto por 364 días perfectamente divididos en 52 semanas completas, organizadas armoniosamente en 4 estaciones. Cada estación posee exactamente 13 semanas o 91 días perfectos, creando ciclos claros y estables que regulan el ritmo natural de la vida humana. Imagina cómo sería diferente nuestra rutina
Si tuviéramos la certeza absoluta de que cada día sagrado caería exactamente en la fecha correcta, permitiendo una conexión profunda y perfecta con Dios. El calendario moderno más cercano a este orden divino se encuentra justamente en Etiopía, donde aún se preserva el calendario solar descrito en jubileos. En contraposición a eso, el calendario lunar adoptado por israelitas y diversas culturas antiguas es tratado como una especie de corrupción, algo que desvirtúa el ritmo divinamente establecido. ¿Ya imaginaste el impacto de vivir alineado a un tiempo sagrado creado directamente por Dios? Imagina cómo eso podría traer más equilibrio emocional, paz espiritual y armonía en tus relaciones y rutina diaria. Por eso, el libro de los Jubileos afirma que cuando la humanidad ignora o distorsiona el calendario divino, inevitablemente el caos, la confusión y el desorden espiritual se apoderan. Ahora reflexiona por un instante. ¿Será que el calendario que sigues actualmente te está alejando del plan divino original? ¿Será que existe una manera más sagrada y significativa de vivir tu tiempo? Esta es una invitación para que repienses y, quién sabe, transformes completamente tu relación con Dios y contigo mismo a través de esta enseñanza preciosa. Para el libro de los Jubileos, optar por seguir el calendario lunar no representa solo una decisión equivocada, sino que configura una clara resistencia a la voluntad divina, provocando un desvío espiritual. La obra propone que al retornar al calendario solar original, establecido por Dios, conseguimos realinear nuestro ritmo personal con los ciclos divinos, restaurando así la armonía perdida desde los principios de la creación. El libro de los Jubileos profundiza aún más el significado del sábado. Mientras que Génesis menciona que Dios descansó en el séptimo día, Jubileos destaca que ese día fue santificado por Dios como una institución eterna. Es un pacto divino, dado tanto a la humanidad como a los propios ángeles, configurándose como el cimiento fundamental sobre el cual reposa toda la estructura temporal creada por Dios. No se trata solo de un simple descanso semanal, sino de un compromiso cósmico esencial para mantener el orden espiritual en todos los niveles de la creación. Este concepto se amplía aún más cuando Jubileos menciona los ciclos de jubileo, periodos de 49 años destinados a renovar espiritualmente la tierra, el pueblo e incluso las huestes angelicales. Estos ciclos fueron planeados por Dios para restaurar periódicamente el orden y la paz, ofreciendo liberación y un momento profundo de reflexión sobre el propósito divino de la existencia. Imagina cómo sería tu vida si pudieras disfrutar de esa misma renovación espiritual, liberándote de pesos emocionales y espirituales acumulados a lo largo del tiempo. El libro nos muestra también que Adán no fue solo puesto en el mundo. Él recibió desde el inicio orientaciones precisas para vivir según la voluntad divina. Adán aprendió leyes específicas, no solo sobre la observancia del sábado, sino también sobre pureza, matrimonio y adoración. Estos mandamientos fueron entregados por intermedio de los ángeles, reforzando que el orden divino no era una invención o convención humana, sino algo profundamente celestial, pensado para orientar a la humanidad rumbo a la santidad y a la comunión plena con Dios. La mediación angelical descrita en Jubileos es detallada minuciosamente, mencionando ángeles específicos como los ángeles de la presencia, que aseguraron que Adán y Eva entendieran completamente las orientaciones celestiales. Jubileos describe el orden exacto en que los animales fueron presentados a Adán bajo supervisión angelical, dejando claro que todo seguía una secuencia meticulosa y proposital. Estas revelaciones nos hacen reflexionar profundamente.
¿Será que comprendemos completamente el significado de las orientaciones divinas en nuestras propias vidas? Al sugerir que estas leyes divinas precedieron a Moisés y a los 10 mandamientos, Jubileos amplía nuestra visión sobre la profundidad de las alianzas que Dios estableció con la humanidad. Esta visión resalta que vivir según las orientaciones divinas no es solo obedecer reglas, sino alinearse conscientemente a un orden celestial mucho mayor que influencia directamente nuestra vida espiritual y emocional. Pregúntate ahora, ¿cómo sería vivir tu vida plenamente alineada al orden divino, disfrutando de las bendiciones y de la paz que Dios planeó desde el inicio para ti? Si ya te has preguntado sobre las leyes que Dios entregó directamente a Adán, mucho antes de los 10 mandamientos de Moisés, los jubileos aclaran que estas reglas no son solo orientaciones morales, sino que forman parte de un pacto eterno y celestial. Después de la caída de Adán y Eva, por ejemplo, Jubileos añade nuevos elementos al drama entre Caín y Abel, mostrando claramente que el asesinato de Abel por Caín representó más que un crimen familiar. Fue la primera gran ruptura de las leyes divinas que resultó en una serie de consecuencias espirituales profundas, afectando a toda la humanidad. A pesar de que Caín fue apartado, Jubileos enfatiza que Dios no abandonó a los seres humanos. El linaje divino continuó a través de Set, tercer hijo de Adán, descrito como un hombre justo y obediente, fiel a las instrucciones celestiales entregadas por los ángeles. Set no era solo un personaje secundario, él representa el comienzo de un nuevo legado espiritual, preparando generaciones posteriores para renovar la alianza con Dios. Generaciones esas que incluyen figuras conocidas como Noé. La narrativa de Noé es ampliamente familiar por causa del diluvio, pero Jubileos va más allá de la historia convencional. El libro destaca que la alianza establecida entre Dios y Noé después del diluvio no se restringía a la sobrevivencia física. Se trataba de un compromiso profundo con la pureza, la santidad y la rectitud espiritual. Jubileos muestra que Noé no fue elegido solo por ser justo, sino porque estaba plenamente comprometido en observar las leyes divinas que la humanidad ya conocía antes de la gran inundación. Uno de los aspectos más intrigantes descritos por Jubileos sobre el período prediluviano es la revelación sobre los Nefilim, seres híbridos, hijos de ángeles caídos con mujeres humanas. Mientras que el libro de Génesis toca superficialmente ese asunto, Jubileos detalla cómo estos gigantes contribuyeron intensamente a la decadencia moral y espiritual de la tierra, corrompiendo completamente el orden natural establecido por Dios. Esa degeneración fue tan intensa que llevó a todas las criaturas vivientes a un estado de violencia y destrucción mutua, exigiendo una intervención divina urgente. Dios responde entonces con el diluvio, un acto de juicio severo y purificación necesaria, preservando solo a Noé y a su familia debido a su fidelidad y obediencia. Después de que las aguas bajaran, Dios establece una nueva alianza con Noé, garantizando que no destruiría más la tierra por medio de inundación, pero también reforzando la importancia de mantener rigurosamente leyes específicas sobre sacrificio, pureza espiritual y obediencia continua a los preceptos divinos, previniendo futuras corrupciones. Jubileos destaca especialmente la importancia de que Noé observara el sábado y mantuviera las prácticas sacrificiales y ritualísticas enseñadas originalmente a Adán. Estas orientaciones no eran simples formalidades religiosas, sino que representaban un compromiso espiritual profundo destinado a proteger a la humanidad de nuevas caídas espirituales y morales. El libro deja claro que las prácticas de pureza y sacrificio, que más tarde serían formalizadas en la ley mosaica,
ya eran un aspecto esencial de la vida espiritual, manteniendo viva e intacta la conexión entre Dios y su pueblo. En el libro de los Jubileos, Abraham no surge solo como aquel que oye el llamado divino para ir a Canaán, como relatado en Génesis. Él es presentado desde temprano como un joven audaz, viviendo en medio de la idolatría de su propio padre, Terá. Jubileos detalla con claridad cómo Abraham rechazó de forma valiente y radical las costumbres paganas de su familia, enfrentando frontalmente las creencias y tradiciones que eran comunes en su época. Al percibir que los ídolos adorados por su padre eran solo imágenes sin vida, hechas de piedra, Abraham toma una actitud osada. Él destruye esos falsos dioses delante de todos. Jubileos relata que después de incendiar los ídolos, Abraham necesitó huir para el desierto, en un acto no solo de rebelión contra su familia, sino principalmente en defensa del Dios verdadero. Este acto revolucionario revela una valentía impresionante, indicando claramente el tipo de hombre que Dios estaba eligiendo para establecer una nación santa. Diferentemente de Génesis, donde Abraham es conocido principalmente por su obediencia al llamado de Dios, el libro de los Jubileos enfatiza que él ya seguía leyes divinas bien antes de que Moisés naciera. Esto no se limita solo a la circuncisión descrita en Génesis, sino que también incluye prácticas como la observancia del sábado, sacrificios, rituales y leyes específicas sobre pureza. Abraham no era solamente un hombre guiado por la fe individual, sino un patriarca que cumplía reglas sagradas ya conocidas y practicadas desde la creación. Estas leyes, conforme Jubileos describe, no surgieron por acaso o en el período mosaico. Ellas fueron transmitidas directamente por los ángeles desde el tiempo de Adán, preservadas por patriarcas como Set y Noé hasta llegar a Abraham. Esos ángeles eran responsables por enseñar las leyes divinas escritas en las tablas celestiales a Abraham, tornando claro que él formaba parte de un plan cósmico mucho mayor, conectando el cielo y la tierra por medio de esas prácticas sagradas. La circuncisión, uno de los aspectos más importantes en la vida de Abraham, conforme descrito en Génesis 17, gana una dimensión aún más profunda en Jubileos. Allí, ella no es solo un símbolo físico de la alianza entre Dios y el pueblo elegido, sino una ley eterna inscrita directamente en las tablas celestiales, formando parte de la propia esencia y estructura del universo. Eso indica que, desde el principio, Dios planeó esa práctica como algo permanente, reflejando su voluntad y su plan eterno. Jubileos insiste en que esa alianza divina establecida a través de la circuncisión no era una simple formalidad, sino una ordenanza espiritual permanente, escrita en los propios cielos y destinada a todas las generaciones. Ella formaba parte de un orden celestial mayor, regulando no solo la vida terrenal, sino también la existencia espiritual de los seres angelicales. Al entender eso, percibimos cómo cada acción, cada ley y cada alianza que Abraham siguió tenía un propósito mayor, conectando a la humanidad directamente al plan divino desde la creación. Mientras que Génesis destaca la obediencia de Abraham al realizar la circuncisión como una señal visible de alianza, Jubileos trae un sentido mucho más profundo, revelando que este acto físico era, en realidad, un alineamiento espiritual con las leyes cósmicas eternas establecidas por Dios. No se trata simplemente de cumplir un mandamiento, sino de estar en sintonía perfecta con las fuerzas celestiales que sustentan toda la creación. En la famosa historia del sacrificio de Isaac, también conocida como Akedah, Jubileos revela detalles sorprendentes sobre lo que estaba en juego espiritualmente en ese episodio. La narrativa va más allá del simple test de la fe personal de Abraham. Incluye una disputa cósmica en la que Mastema,
una figura asociada a Satanás, sugiere la prueba con el propósito explícito de debilitar y desacreditar a Abraham ante Dios. El objetivo era claro: probar que la fidelidad humana podía ser quebrada. Sin embargo, Jubileos enfatiza que Dios permitió esta prueba justamente para demostrar que la confianza y la fe de Abraham eran inquebrantables, superiores a cualquier influencia del mal. En este escenario, los ángeles asumen un papel esencial, interviniendo para proteger a Isaac en el momento decisivo y confirmar que Abraham realmente teme y ama al Señor por encima de todo. Esto refuerza la idea poderosa de que nuestras pruebas cotidianas también pueden ser parte de una gran batalla espiritual, en la que nuestra fidelidad es probada para que crezcamos en comunión con Dios. En cuanto a los hijos gemelos de Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú, Jubileos amplía aún más la profecía descrita brevemente en Génesis. El libro aclara que la rivalidad entre los hermanos no era meramente familiar, sino que representaba el cumplimiento de un propósito divino establecido antes incluso de su nacimiento. Jacob ya había sido predestinado por Dios a seguir el camino de la rectitud iniciado por Abraham, mientras que Esaú estaba destinado a desviarse de ese camino. Jubileos revela claramente que Dios había dado a Isaac y Rebeca una percepción anticipada del comportamiento rebelde y contrario de Esaú, indicando desde temprano que sus descendientes serían opositores de Israel. Esta revelación explica entonces que la lucha entre Jacob y Esaú no era solo resultado de personalidades diferentes o impulsividad, sino una representación física de un conflicto espiritual y cósmico, con Jacob cumpliendo su misión divina, aunque por caminos aparentemente imperfectos. Finalmente, el libro de los Jubileos refuerza que las acciones controversiales e incluso engañosas de Jacob, descritas en Génesis, estaban destinadas a realizar la voluntad divina mayor. Jacob no era un simple oportunista y Esaú no era solo un hermano que perdió una herencia. Ambos tenían papeles mucho más profundos y complejos dentro de una orden espiritual preestablecida por Dios, demostrando que, incluso en medio de nuestras imperfecciones, Dios puede realizar grandes propósitos y alinear nuestros caminos a su plan eterno. En el libro de los Jubileos, Esaú no es retratado simplemente como el hermano que perdió su bendición, sino como símbolo de una estirpe entera que optó por la rebelión contra Dios. Sus descendientes, los edomitas, emergen como adversarios feroces de los israelitas, cumpliendo así la profecía divina sobre el mayor sirviendo al menor. Jubileos deja claro que el conflicto entre Esaú y Jacob no es meramente una disputa familiar, sino una representación simbólica de una guerra espiritual mayor entre obediencia y rebeldía. Esta rivalidad entre hermanos trasciende generaciones, evolucionando en un conflicto nacional y espiritual mucho mayor. Jubileos muestra a Esaú dejando la tierra prometida para establecerse en las montañas del sudeste, donde sus descendientes, los edomitas, surgirían como una poderosa nación hostil a Israel. Esta hostilidad es descrita no solo como conflictos militares o políticos, sino como un reflejo del eterno embate entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que se apartan de su presencia. Al mismo tiempo, Jubileos amplía la importancia de la bendición dada por Isaac a Jacob, resaltando que esta bendición no representaba solo una herencia terrenal o el inicio de las 12 tribus. El libro enfatiza que Jacob recibió también instrucciones específicas sobre las leyes divinas, transmitidas por Dios y por los ángeles. Estas leyes abarcaban la santificación del sábado, preceptos sobre pureza y, especialmente, las instrucciones relacionadas con el calendario sagrado, todo ya establecido desde los días de la creación.
Jacob, entonces, asume el papel crucial de guardián y transmisor de estas leyes eternas, haciéndose responsable de garantizar que sus descendientes permanecieran fieles a ellas. Jubileos relata que, al recibir las promesas divinas, Jacob es informado de que su descendencia sería incontable, comparada con las estrellas del cielo, y recibiría como herencia la tierra prometida. Esta promesa no es solo territorial, sino espiritual, indicando que él debería conducir a sus descendientes dentro del alineamiento cósmico de la voluntad de Dios. En Jubileos, el papel de Jacob es mucho más profundo que simplemente ser el heredero privilegiado. Él es colocado como pieza clave en una orden divina mayor, ligada directamente a las tablas celestiales que contienen los mandamientos eternos. Al recibir estas revelaciones, Jacob no solo asegura una continuidad física de la estirpe de Abraham, sino que también garantiza el mantenimiento espiritual de las leyes que sustentan la armonía entre cielo y tierra. Finalmente, Jubileos amplía aún más la dimensión de esta rivalidad ancestral, apuntando que la lucha entre los descendientes de Jacob y Esaú es continua y profundamente espiritual. A lo largo de la historia, esta batalla profética entre Israel y Edom simboliza en realidad un confrontamiento cósmico entre justicia y rebeldía. Se trata de un conflicto espiritual permanente, recordándonos que nuestras elecciones personales resuenan en el tiempo, influenciando generaciones futuras y reflejando una batalla eterna entre el bien y el mal. Jubileos describe a los descendientes de Esaú no solo como una nación rival de Israel, sino como una estirpe destinada a oponerse espiritualmente al pueblo elegido de Dios hasta el fin de los tiempos. La narrativa presenta esta tensión histórica como parte de una batalla espiritual continua, con implicaciones proféticas y apocalípticas que van más allá de los conflictos físicos o políticos entre las dos naciones. Jacob y sus hijos partieron rumbo a Egipto, mientras que Esaú permaneció en Edom, y esta separación marcó el inicio de una hostilidad duradera entre los pueblos. Esta enemistad, detallada en Jubileos, no es casual o puramente humana. Se trata de un reflejo de la eterna lucha espiritual que simboliza la disputa cósmica entre fuerzas divinas y malignas. Desde el momento en que Esaú y Jacob siguieron caminos distintos, la oposición entre sus descendientes quedó grabada como un embate espiritual permanente, impactando no solo a las generaciones inmediatas, sino proyectándose hasta eventos futuros descritos en visiones apocalípticas. Jubileos también añade una dimensión poderosa al nacimiento de los 12 hijos de Jacob, patriarcas de las tribus de Israel. En vez de solo narrar las circunstancias terrenales del nacimiento de estos hombres, el texto revela que Dios determinó previamente el orden exacto y el momento justo para que cada uno de ellos naciera, alineando sus vidas al calendario sagrado. Cada nacimiento siguió precisamente un cronograma divino, planeado mucho antes, demostrando que las tribus israelitas eran parte esencial del plan celestial para la humanidad. De acuerdo con Jubileos, los destinos individuales de los hijos de Jacob ya estaban escritos en las tablas celestiales, indicando claramente que sus vidas tenían un propósito mucho mayor que solo formar una familia numerosa o un pueblo elegido. Esta perspectiva profundiza nuestro entendimiento sobre cómo Dios trabaja, usando incluso eventos aparentemente comunes para realizar su plan eterno. Cada hijo de Jacob era una pieza fundamental en el rompecabezas cósmico que Dios diseñaba para el mundo. Al mismo tiempo, Jubileos esclarece con profundidad el episodio en que Rubén pierde su posición privilegiada como primogénito tras cometer un grave error. Al contrario de Génesis, que aborda este acontecimiento como una falla personal,
Jubileos destaca que el error de Rubén fue una transgresión espiritual seria contra las leyes eternas ya establecidas por Dios, resultando en consecuencias permanentes para él y sus descendientes. Su acto fue una ruptura no solo familiar, sino también espiritual, lo que abrió espacio para que otros hermanos asumieran papeles centrales. De esta forma, Judá surge claramente como el líder de las tribus de Israel, mientras que Leví recibe el encargo sacerdotal permanente. Jubileos esclarece que este cambio de liderazgo no ocurrió por casualidad, sino que formaba parte de la orden divina establecida en las tablas celestiales. Rubén no perdió solo una posición terrena, él perdió un papel espiritual crucial, demostrando cómo nuestras decisiones personales pueden afectar profundamente nuestro alineamiento con el propósito eterno de Dios. El papel especial atribuido a la tribu de Leví es tratado en Jubileos no como mera consecuencia histórica, sino como parte de un designio eterno establecido directamente por Dios. Mientras que Éxodo enfatiza que Leví fue elegido durante la época de Moisés, Jubileos revela que esta elección estaba establecida desde el principio. Leví fue predestinado al sacerdocio permanente, encargado de velar por la conexión sagrada entre el pueblo y el Señor a través de sacrificios y mediaciones espirituales. De acuerdo con Jubileos, Leví no desempeñó su papel sacerdotal solo debido a las circunstancias históricas, sino por determinación divina. Mucho antes de las experiencias en el monte Sinaí, Leví ya había sido elegido para representar la unión entre el cielo y la tierra, siendo responsable de mantener a las tribus alineadas a las leyes divinas que estaban escritas en las tablas celestiales. Esta visión amplía el sacerdocio más allá del papel ritualístico, confiriéndole una función cósmica fundamental para toda la creación. De la misma forma, las tribus de Israel no son retratadas en Jubileos solo como grupos familiares derivados de los hijos de Jacob. Ellas asumen una misión espiritual importantísima. Cada tribu posee la responsabilidad única de preservar y proteger los mandamientos eternos transmitidos por Abraham, Isaac y Jacob. No se trata solo de un compromiso personal, sino de un deber espiritual de cada tribu de garantizar que las generaciones futuras caminen en la rectitud establecida por Dios desde la creación. Estos mandamientos, detalladamente grabados en las tablas celestiales, son presentados por Jubileos como una guía eterna para que los descendientes de Jacob pudieran vivir plenamente alineados a la voluntad divina. Al contrario de la narrativa en Génesis, que trata las bendiciones de Jacob a los hijos como profecías terrenas, Jubileos las muestra como una transferencia clara de responsabilidades espirituales esenciales, atribuyendo a cada tribu una misión cósmica en el mantenimiento de la santidad colectiva. En cuanto a la historia dramática de José, vendido como esclavo por sus hermanos, Jubileos amplía su perspectiva mostrando que este evento no era meramente resultado de los celos familiares. El libro esclarece que tal traición poseía implicaciones espirituales mucho más profundas, relacionadas a consecuencias cósmicas. La decisión de los hermanos generó un desequilibrio espiritual que afectaría no solo el destino personal de José, sino también la relación de Israel con Dios. Al enfatizar las consecuencias espirituales de las acciones de los hermanos contra José, Jubileos nos hace percibir cómo nuestras decisiones, incluso aparentemente personales, pueden generar impactos profundos, ultrapasando nuestro círculo familiar e influenciando la propia orden espiritual del universo. En este sentido, la historia de los hijos de Jacob gana un significado mucho más amplio, insertándose directamente en el contexto de la eterna batalla espiritual entre obediencia y rebelión, justicia y desvío.
La venta de José como esclavo, según el libro de los Jubileos, no fue simplemente un acto de envidia familiar, sino un grave pecado contra las leyes eternas establecidas por Dios. Esta transgresión fue registrada en las tablas celestiales, revelando que aquel error cometido por sus hermanos afectó profundamente el equilibrio espiritual del universo, trayendo sobre ellos y sus descendientes un juicio inevitable. De esta forma, Jubileos muestra cómo una única decisión humana puede tener implicaciones cósmicas, impactando directamente el plan celestial. Esta transgresión provocó consecuencias que se extenderían a lo largo de generaciones, marcando el destino de sus descendientes hasta que Dios proveyera un rescate. Jubileos revela que el pecado de los hermanos de José estaba directamente relacionado al éxodo posterior, ya previsto en el reino celestial. Esta conexión muestra cómo, incluso delante de nuestras mayores fallas, Dios utiliza las circunstancias adversas para manifestar su voluntad y redención en nuestras vidas. La ascensión de José al poder en Egipto no es descrita por Jubileos simplemente como fruto de la sabiduría humana o de la habilidad de interpretar sueños. El libro enfatiza que el éxito de José estaba directamente conectado al destino divino trazado desde la eternidad en las tablas celestiales. José no fue llevado a Egipto por casualidad. Era propósito de Dios que él se convirtiera en el salvador de su familia, creando las condiciones necesarias para la futura liberación de Israel. De acuerdo con Jubileos, el éxito de José en Egipto no fue resultado de suerte o esfuerzo personal, sino una consecuencia del plan celestial preestablecido por Dios. Su liderazgo fue un componente esencial del gran proyecto divino que culminaría en la esclavitud y en la liberación milagrosa de los israelitas. Este detallamiento cósmico enfatiza que cada acontecimiento en nuestras vidas tiene un propósito mayor y divinamente planeado, incluso cuando inicialmente parece difícil o inexplicable. Otro punto fascinante revelado en Jubileos es la involucración directa de los ángeles en la vida de José, algo que no es mencionado explícitamente en Génesis. Estos seres celestiales fueron enviados por Dios para proteger y guiar a José en cada etapa crucial de su jornada, asegurando que su camino no fuera interrumpido. Esta protección sobrenatural muestra que Dios jamás abandona a aquellos que escoge para cumplir misiones importantes dentro de su plan eterno. Esta presencia angelical en la trayectoria de José demuestra que cada paso en su vida estaba detalladamente planeado desde el inicio, registrado en las tablas celestiales. Su jornada fue cuidadosamente guiada, no solo para garantizar su sobrevivencia física, sino para que él permaneciera espiritualmente fiel al propósito divino. Jubileos, así, añade profundidad espiritual a la historia conocida, revelando que nuestras vidas también son acompañadas y protegidas por fuerzas divinas cuando caminamos alineados al propósito mayor de Dios. El libro de los Jubileos conecta profundamente la vida de José al Éxodo, resaltando que su misión iba más allá de simplemente proteger a su familia del hambre. Mientras que en Génesis su historia termina cuando la familia se establece confortablemente en Egipto, Jubileos revela que José tenía plena conciencia de que su éxito no era el fin, sino el inicio de una jornada profética mayor, involucrando sufrimiento y redención para su pueblo. Esa perspectiva profética se destaca claramente en las palabras finales de José a sus hermanos. Jubileos relata que antes de su muerte, José reveló que Dios eventualmente visitaría a los israelitas y los liberaría de la opresión egipcia, cumpliendo una promesa celestial ya registrada en las tablas divinas. Al enfatizar esta profecía, Jubileos nos invita a percibir que nuestras vidas tienen significados más amplios,
trascendiendo nuestra existencia física y resonando a través del tiempo, cumpliendo propósitos mayores determinados por Dios. A diferencia del relato bíblico tradicional, donde la muerte de José marca un punto final en su trayectoria, Jubileos la presenta como una transición crucial en la historia espiritual de Israel. Su partida se retrata como un hito decisivo, preparando el camino para el período de la esclavitud egipcia. Sin embargo, esto no significa abandono divino. Al contrario, es el preludio necesario para que el pueblo testifique el extraordinario poder de Dios en su futura liberación. De acuerdo con Jubileos, la llegada a Egipto y el subsecuente sufrimiento del pueblo no ocurrieron por casualidad, ni por la mera ascensión de un faraón hostil. Estos eventos ya estaban escritos en las tablas celestiales desde el principio, destinados a revelar la gloria de Dios a través del éxodo milagroso. Esta perspectiva espiritual profunda redefine el sufrimiento de los israelitas, no como algo injusto o arbitrario, sino como una preparación espiritual esencial para recibir la revelación de la ley en el monte Sinaí. La narrativa espiritual, propuesta por Jubileos, revela que el sufrimiento en Egipto fue una experiencia planeada, preordenada, para demostrar claramente el poder divino. Dios permitió la esclavitud temporal para revelar la grandeza de su liberación, usando los desafíos enfrentados por Israel para moldear y purificar a su pueblo, haciéndolo apto para recibir sus mandamientos y vivir en obediencia permanente a su voluntad. Además, Jubileos destaca que los acontecimientos del Éxodo no fueron solo manifestaciones físicas del poder divino, sino también espirituales, involucrando a ángeles directamente en el conflicto entre Dios y el faraón. Esta presencia angelical indica que la liberación del pueblo elegido era más que una cuestión histórica. Era una batalla cósmica entre fuerzas espirituales opuestas. Así, el sufrimiento y la liberación de Israel se convierten en símbolos eternos de la lucha entre el bien y el mal, recordándonos que Dios siempre cumple sus planes, incluso en los momentos más difíciles de nuestra jornada personal y colectiva. En el libro de los Jubileos, la opresión sufrida por los israelitas en Egipto se presenta como mucho más que un simple conflicto político o cultural. Jubileos revela claramente que esta situación formaba parte de una guerra espiritual intensa, en la cual Mastema, una figura asociada directamente a las fuerzas de la oscuridad, actuaba para endurecer el corazón del faraón, intensificando el sufrimiento de los israelitas. El sufrimiento de Israel, así, se retrata como resultado directo de un embate cósmico entre las fuerzas divinas y malignas, ampliando el contexto del Éxodo más allá del simple escenario terrenal. Mastema no actuaba solo. Según Jubileos, espíritus malignos bajo su influencia también trabajaban continuamente, inspirando al faraón a resistir las exigencias de Dios. Estas fuerzas intentaban desesperadamente frustrar el plan celestial de liberación y redención de los israelitas, dejando claro que el sufrimiento enfrentado por ellos tenía raíces espirituales profundas, siendo un intento deliberado del mal para impedir que el propósito divino se cumpliera. En esta perspectiva cósmica, Jubileos detalla que las 10 plagas enviadas contra Egipto no fueron solo castigos o señales espectaculares de la autoridad divina. Representaban ataques directos a las fuerzas espirituales malignas que gobernaban sobre Egipto, destruyendo no solo la autoridad terrena del faraón, sino también debilitando las estructuras espirituales de la oscuridad que lo sustentaban. Cada una de las plagas significaba un golpe específico contra estas entidades, demostrando la superioridad absoluta del Dios de Israel sobre los falsos poderes espirituales de Egipto.
Un detalle crucial que Jubileos trae es que la liberación de los israelitas estaba precisamente predeterminada en las tablas celestiales, coincidiendo exactamente con fechas sagradas establecidas desde la creación. La salida de Egipto no fue una reacción tardía al sufrimiento del pueblo, sino un evento planeado detalladamente en el calendario divino, establecido desde el principio de los tiempos. Jubileos destaca que el éxodo estaba predeterminado para ocurrir exactamente el 14º día del primer mes, una fecha divinamente escogida desde la fundación del mundo. Esta precisión en el tiempo, revelada por los jubileos, resalta que Dios no actúa de forma improvisada o casual, sino según un orden divino perfecto. Al insertar el éxodo dentro de este calendario celestial, Jubileos deja claro que Dios no reacciona simplemente a los eventos humanos, sino que actúa conforme a un orden espiritual eterno. Así, el éxodo no fue solo una liberación física del pueblo, sino el cumplimiento espiritual y temporal exacto de un plan cósmico cuidadosamente elaborado por Dios. Finalmente, Jubileos revela que las plagas no solo castigaban al faraón por la dureza de su corazón, sino que tenían un propósito mayor y eterno: restaurar el equilibrio cósmico abatido por la esclavitud injusta y por la interferencia de las fuerzas malignas. Las plagas no solo liberaron al pueblo elegido, sino que demostraron ante todas las naciones que solo el Dios de Israel detenta autoridad absoluta sobre toda la creación. De esta forma, la historia del Éxodo, narrada en Jubileos, no es solo un evento histórico significativo, sino un recordatorio poderoso de que Dios tiene control absoluto sobre todas las circunstancias, especialmente en las batallas espirituales enfrentadas en nuestra vida cotidiana. El libro de los Jubileos revela que las leyes entregadas a Moisés en el monte Sinaí no eran novedad alguna, sino que ya formaban parte de un registro cósmico mucho anterior. Estas leyes estaban grabadas en las tablas celestiales desde la creación del mundo, esperando solo el momento exacto para ser plenamente reveladas a la humanidad. Jubileos enfatiza que las instrucciones divinas dadas a Moisés son, en realidad, una manifestación terrena de un conjunto eterno de reglas celestiales diseñadas por Dios para regir todo el universo. Al presentar las tablas celestiales como un registro eterno y perfecto de la voluntad divina, Jubileos nos hace entender que el papel de Moisés fue revelador, no creativo. Dios ya había establecido estos mandamientos hace mucho tiempo, y su revelación al pueblo de Israel estaba sincronizada con el calendario divino, preparado desde el inicio de los tiempos. Cada detalle del momento en que estas leyes fueron entregadas tenía un significado profundo, conectando directamente la historia terrena al orden espiritual universal. Además, Jubileos refuerza que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ya conocían y seguían las mismas leyes dadas posteriormente a Moisés. Esto desafía la visión tradicional, mostrando que Abraham, por ejemplo, no solo creía en Dios, sino que vivía en conformidad plena con las leyes divinas transmitidas por los ángeles. Abraham recibió instrucciones claras sobre la observancia del sábado y sobre las reglas de pureza y sacrificios, demostrando que estos mandamientos eran conocidos por los justos desde las primeras generaciones humanas. Esta perspectiva establece la ley mosaica como una restauración necesaria de las leyes eternas que habían sido perdidas u olvidadas por la humanidad después de generaciones de alejamiento. La entrega de los 10 mandamientos no era, por lo tanto, una innovación, sino una recuperación divina, destinada a realinear a Israel con el orden celestial establecido por Dios desde el principio. Jubileos refuerza la idea de que los mandamientos recibidos por Moisés eran mucho más que orientaciones morales. Eran leyes cósmicas que gobernaban toda la creación.
Otra revelación poderosa de los jubileos es que la ley divina fue transmitida a los patriarcas a través de los ángeles, seres enviados directamente por Dios para guiar e instruir a los justos desde Adán hasta Moisés. Estos ángeles no solo protegían a los patriarcas, sino que les enseñaban detalladamente las leyes celestiales, garantizando que ellos comprendieran claramente su significado espiritual y su importancia eterna. De esta manera, Jubileos conecta fuertemente las generaciones anteriores a Moisés a las mismas leyes divinas entregadas en el Sinaí. La observancia de las leyes mosaicas, como se describe en los jubileos, no era un simple código humano, sino parte de un plan eterno que unía cielo y tierra. Estas leyes no visaban solamente regular el comportamiento moral o ritualístico de los israelitas, sino también mantenerlos en armonía con el tiempo cósmico de Dios, alineando sus vidas al ritmo eterno establecido en la creación. Al comprender esto, vemos que la vida espiritual y cotidiana de los israelitas no era separada, sino profundamente conectada al orden celestial del universo. De esta forma, el libro de los Jubileos destaca que Moisés no inauguró una nueva religión o código moral, sino que rescató una tradición divina antigua que fue dada desde el inicio de la creación. Él fue escogido por Dios para formalizar y registrar estas leyes atemporales de manera explícita para el pueblo de Israel, asegurando que ellas fueran preservadas para todas las generaciones futuras. Jubileos, así, amplía nuestra visión de las leyes mosaicas, presentándolas como parte de un plan cósmico eterno, destinado a guiar a todos los justos en una vida plenamente alineada con Dios. En el libro de los Jubileos queda claro que seguir el calendario solar, con sus 364 días precisamente distribuidos, es esencial para mantener la sintonía espiritual con Dios. Este calendario no es solo una convención humana, él refleja directamente el orden celestial establecido por el propio Creador. Cada sábado, cada fiesta y cada celebración debe caer en días predeterminados por Dios, asegurando que la humanidad viva alineada perfectamente con la armonía cósmica establecida en la creación. Jubileos hace una advertencia profunda sobre el peligro espiritual que involucra el abandono de este calendario divino. Desviarse de él es considerado un riesgo real, capaz de generar caos y desequilibrio espiritual. No es solo una cuestión práctica o cultural, sino una cuestión vital para la salud espiritual del pueblo escogido y de la humanidad en general. Jubileos advierte enfáticamente que aquellos que negligencian este alineamiento perfecto corren el riesgo de perder la conexión con el orden celestial y, por consecuencia, con Dios. A diferencia de la Biblia tradicional, Jubileos afirma con claridad que las leyes divinas son universales y eternas. Ellas no son exclusivamente orientaciones históricas o temporales, vueltas solo para el pueblo de Israel. En Jubileos, estas leyes son registradas en las tablas celestiales como mandamientos permanentes, aplicables no solo a los seres humanos, sino también a los propios ángeles, destacando el carácter universal y eterno de los preceptos divinos. Esta dimensión cósmica de las leyes refuerza que ellas no surgieron solamente para atender necesidades momentáneas o históricas de Israel, sino que son parte integral del orden eterno, ligando cielo y tierra en una armonía permanente. Jubileos enfatiza que estas instrucciones no se aplican solo a los descendientes de Abraham, sino que constituyen la estructura espiritual básica que sustenta todo el universo. El sábado y las festividades divinamente establecidas son elementos de conexión directa entre el mundo terreno y la realidad celestial. Otro punto profundo traído por los jubileos es la información de que la propia jerarquía celestial también obedece a estas mismas leyes.
La obediencia de los ángeles al calendario y a los mandamientos muestra claramente que seguir tales leyes es una expresión directa de alineamiento con el carácter inmutable de Dios. De esta forma, Jubileos revela que cuando obedecemos a las leyes divinas, estamos en sintonía no solo con la voluntad de Dios para nuestra vida terrena, sino que también participamos activamente del orden espiritual que rige el universo entero. Por lo tanto, según Jubileos, la ley mosaica no es meramente una serie de mandamientos históricos o culturales, sino un espejo de las realidades eternas del cielo. Estas leyes, seguidas por los patriarcas, reveladas completamente por Moisés y observadas fielmente por los ángeles, son la expresión perfecta de la voluntad eterna de Dios. Comprender esto significa reconocer que cada decisión de obediencia que tomamos conecta nuestras vidas a una realidad espiritual superior, preparándonos para vivir plenamente alineados al propósito divino que resuena por la eternidad. El libro de los Jubileos deja claro que el destino de Israel no está sujeto a circunstancias humanas o al azar histórico. Es, en realidad, parte de un proyecto divino preestablecido. Todos los eventos, desde la ascensión de las tribus hasta el futuro juicio final, siguen un orden específico registrado en las tablas celestiales. Jubileos enfatiza que Dios no improvisa ante los acontecimientos terrenos. Todo está cuidadosamente delineado y cada detalle de la historia humana obedece al cronograma eterno que Él trazó desde el principio de la creación. Esta visión profética presentada por Jubileos amplía nuestro entendimiento sobre la historia bíblica, mostrando que cada momento crítico en la jornada de Israel, desde el sufrimiento en Egipto hasta su futura restauración, ya estaba previsto en las tablas celestiales. Dios determinó desde el principio no solo eventos históricos, sino también los tiempos exactos en que estos eventos acontecerían. De esta forma, el destino del pueblo escogido no es resultado solo de las circunstancias terrenas, sino consecuencia directa de un orden divino cuidadosamente establecido para realizar sus propósitos eternos. Al describir el fin de los tiempos, Jubileos introduce una dimensión espiritual impresionante al revelar el papel activo de los ángeles en el juicio divino. Según el libro, en el tiempo determinado por Dios, los ángeles descenderán con la misión de separar claramente a los justos de los injustos, reuniendo a aquellos que permanecieron fieles a las leyes eternas. Ellos no son solo mensajeros celestiales, sino agentes directos de la justicia divina, actuando con autoridad en la purificación espiritual definitiva que preparará al mundo para el reino de Dios. El libro detalla aún que estos ángeles actuarán como ejecutores directos de la justicia celestial, enfrentando y derrotando a Mastema y sus fuerzas espirituales malignas. Jubileos afirma que Mastema, frecuentemente asociado a Satanás, será aprisionado hasta el día del juicio final, cuando será definitivamente destruido. Esta descripción de los ángeles como combatientes activos agrega un significado profundo a la idea de batalla espiritual, indicando que el confrontamiento final entre el bien y el mal no será solo simbólico, sino literal y decisivo. Además, Jubileos enfatiza una poderosa promesa divina sobre la futura restauración espiritual de Israel. Esta restauración no se representa simplemente como el retorno político o geográfico del pueblo judío a la tierra prometida. Es, ante todo, un retorno espiritual profundo, en el cual Israel se arrepentirá sinceramente y renovará su alianza eterna con Dios, restableciendo plenamente el alineamiento con el plan divino. Este evento no es solo político o histórico, sino que está directamente conectado a las leyes cósmicas que gobiernan toda la creación. Finalmente,
Jubileos refuerza que esta restauración espiritual y territorial de Israel acontecerá exactamente en el tiempo determinado por Dios en las tablas celestiales. Después de un periodo de tribulación y sufrimiento, la nación será purificada, restaurada y preparada para el reinado mesiánico que vendrá. Con esto, Jubileos nos enseña algo fundamental. Incluso los momentos más difíciles de nuestras vidas tienen un propósito mayor, destinado a acercarnos nuevamente a Dios, haciendo que cada desafío se convierta en una oportunidad preciosa para restaurar nuestra comunión eterna con Él. El libro de los Jubileos presenta la restauración de Israel no solo como un evento futuro, sino como parte de un plan meticulosamente registrado en las tablas celestiales. Mientras que profetas como Isaías y Jeremías hablan del retorno y de la redención del pueblo elegido, Jubileos enfatiza que cada detalle de ese proceso ya ha sido establecido desde la creación del mundo. Nada sucede por casualidad, y la restauración de Israel es un hito esencial dentro de la línea de tiempo divina, conduciendo al desenlace final de la historia humana y al establecimiento del reino mesiánico. Este reino mesiánico será el momento culminante de la orden celestial, siendo plenamente manifestada en la tierra. El gobernante escogido por Dios, interpretado como el Mesías, establecerá la justicia absoluta, trayendo el fin de la era actual e inaugurando un gobierno eterno donde la ley será finalmente cumplida en su totalidad. La separación entre justos e impíos será definitiva, y aquellos que rechazaron la voluntad divina serán lanzados al lago de fuego, mientras que los fieles heredarán la tierra y vivirán en plena comunión con Dios. Este juicio no es solo un acto punitivo, sino la conclusión inevitable de la batalla espiritual entre el bien y el mal. La visión del reino mesiánico descrita por Jubileos resalta que la redención final no se limita a la liberación física o territorial de Israel, sino que involucra una restauración completa de la orden divina en toda la creación. La ley será escrita en el corazón de los justos, asegurando que jamás se desvíen nuevamente de la voluntad de Dios. La derrota final de Mastema y sus espíritus malignos marcará el fin de la corrupción y de la injusticia, estableciendo una era de paz eterna, donde Dios reinará en perfecta armonía sobre todo y todos. El libro de los Jubileos nos invita a ver la historia bíblica bajo una nueva perspectiva, revelando que todo está meticulosamente planeado en las tablas celestiales desde la creación del mundo. Cada evento, cada profecía y cada ley hacen parte de un plan divino mayor, donde nada sucede por casualidad. Esta visión nos recuerda que Dios no solo observa la historia, sino que la conduce con perfección, garantizando que su propósito sea cumplido en el tiempo determinado. Ante esto, somos llamados a vivir con más fe y confianza, sabiendo que nuestra propia jornada también está bajo el cuidado soberano del Creador. Si esta inmersión en el libro de los Jubileos trajo nuevas reflexiones para ti, comparte este video con amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta visión profunda de la historia sagrada. Al hacer esto, nos ayudas a continuar explorando textos antiguos y revelando los misterios que apuntan para el propósito eterno de Dios. No se te olvide darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo descubrimiento. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del libro de los Jubileos? ¿Qué parte de esta visión cósmica de la historia bíblica te impactó más? Deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones. Vamos a continuar esta conversación juntos, profundizando nuestro entendimiento sobre las verdades divinas que moldean la historia y nuestro propio destino.